mezclar la política con el humor, la verdad que de buenas a primeras uno dice, esto quizás es poco serio. Pero el humor vinculado como sátira, digamos, en la historia de la política siempre ha existido, y eso nos permite también entender un poco de cómo se vinculan las áreas, digamos, de distintas facetas de nuestra sociedad con otras tan sencillas, pero que también suelen ser demoledoras, porque al final son verdades disfrazadas de talla. Entre broma y broma la verdad asoma. Se asoma, exacto. La verdad se asoma, ¿no? Ese es un clásico, una frase clásica. A ver, lo que ocurre con el humor es que, bueno, hablamos del humor porque efectivamente en las últimas 2 semanas ha ido apareciendo un cierto humor sobre este gobierno que es centrado básicamente, particularmente en la figura de Mara Cedini, pero en general a cierta gestión ya algo deficiente de algunos aspectos, ¿no? Como el nombramiento de Ceremi, el tema de la benzina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el humor? Que es inevitablemente una cierta forma de apropiación popular de la política. Los políticos, quienes sean que ejerzan el poder, siempre van a querer llevarse el poder para la casa. Siempre quienes ejercen el poder van a querer llevarse el poder para la casa y van a querer cercarlo y cerrarlo y crear unas burbujas donde nadie más puede hablar de política, donde usted no puede hablar porque usted no entiende cómo funciona. Y la gente, de hecho, muchas veces, las personas comunes y corrientes, las ciudadanas, los ciudadanos, solemos decir cosas así como, yo no hablo mucho de política porque no entiendo mucho, o no entiendo todo esto de la política. ¿Ya? Entonces sí, la gente se queda afuera. Es súper común de repente cuando alguien no quiere hablar de política decir como que no, es que yo no entiendo, yo no sé de política. No entiendo, no sé cuáles son las posturas, no entiendo eso. Por lo general la gente sabe mucho más de política de lo que cree saber o de lo que reconoce saber. Pero de lo que estamos hablando es del humor, y el humor es una forma de romper esas barreras que tratan de imponer los poderosos respecto del poder, donde también nosotros nos podemos meter ahí dentro de la manera en cómo están significando el mundo. Entonces, salimos creando memes, salimos creando rayados de muralla, chistes, frases, caricaturas. Y entonces el humor es una parte consustancial de la política. Es así, la política lleva así. Porque el poder lleva al humor. Y el humor, entonces es muy complejo porque, por ejemplo, el tema de la imitación. Las parodias, ¿no? Tienen una gracia que al mismo tiempo que critican al poder, o al poderoso, o a la poderosa, también te demuestra quién es el poderoso y la poderosa. De verdad que nadie te molestaría. O sea, supongo que en toda sala de clases se dibuja el profe, ¿no? Se hace una caricatura del profe. Claro. Y eso es porque el profe es la figura de poder dentro de él. ¿Ya? Si a un profesor, a una profesora, a una directora de colegio, no hay caricaturas sobre ella, bueno, tiene que preocuparse sobre cómo está ejerciendo el poder, porque no la están reconociendo como tal. Yo estaba revisando acá un resumen de esta tradición del humor en la política en Chile y estaba viendo lo que indica la inteligencia artificial. Dice que una tradición bicentenaria que ha funcionado como mecanismo de crítica social, resistencia y catarsis ante el poder establecido, que es lo que tú estás comentando. Y mira el dato, desde 1819 se usa la sátira y caricatura en la política con figuras como Bernardo Higgins, en donde se difundían hojas sueltas y revistas criticando el gobierno, el parlamento y la influencia de la iglesia. Y con humor. Y con humor. Y con humor, sí, esa es la gracia. O sea, estamos hablando ya hace 200 años agarrando para la chuleta a la política. No, son 200 años de los que hay registro. Claro, al menos en Chile. Al menos en Chile, en el Chile republicano. Pero tú tienes, por ejemplo, había compañías de títeres, ¿no?, que recorrían el reino de Chile contando historias sátiras y se metían en las chimbas, en las poblaciones, y era una cosa totalmente de las poblaciones de esos tiempos, que satirizaban al rey, la figura del virrey, y luego todo el proceso de la independencia también fue satirizado mediante estas compañías de títeres. Y O'Higgins la sufría mucho con eso. ¿Por qué? Porque ocurre una cosa muy interesante, que el buen sátiro detecta el punto débil del poderoso. Así es. Lo desnuda. Y frente a eso, el poderoso puede reaccionar muy mal, como suelen reaccionar a veces cuando los censuran, cuando los persiguen, o en otros casos, bueno, se lo toman con humor. Entonces es una forma de ver también la verdadera fortaleza de un agente político, de si es que es capaz de ver sus debilidades. Ahora, de hecho, ya que lo mencionas,
En periodismo, un profesor me acuerdo que siempre decía, cuando uno busca una noticia, el hecho más importante está en la pepa. Como que se refería a encontrar el cuesco y de ahí empezar a construir una hipótesis respecto a cualquier hecho. Y en cuanto al humor, también pasa lo mismo con el sátiro, que tú dices. Precisamente busca algo que es como lo que, por definición, ataca o degrada a la figura. Y que a partir de ahí, por ejemplo, yo recuerdo que a O'Higgins, dándolo como ejemplo, se le llamaba, algo hoy día políticamente muy, muy incorrecto, pues se le llamaba el guacho. Y esa era la forma de denostarlo en la parodia y en la sátira, algo que a él le afectaba, siendo digamos, el hombre más poderoso de Chile en su momento, con todo este poder que estaba distribuido entre las logias, qué sé yo. Eso era encontrar un punto preciso donde pegarle. ¿A dónde le duele? Aquí le duele. Bueno, cuentan las malas lenguas que a Pinochet las tallas que le molestaban no eran las que lo dejaban como asesino, como ladrón o como dictador. Ese no eran, porque lo reafirman en su poder, ¿no? Claro. Entonces no era ese el problema. El problema era las que lo dejaban como mangoneado de la señora Lucía. ¿Ah, sí? Esas eran las tallas que circulaban dentro del ejército y que, bueno, probablemente volvemos, pues, entre broma y broma, la verdad se asoma. Pues. Entonces, oye, entonces, para estos personajes duros, cuando el sátiro le encuentra una beta, es difícil de seguir eso, ¿no? Con Allende era una asociación que se hacía, digamos, también desde la prensa, que era con el alcohol. Yo no sé si eso tendría asidero o no, la verdad que no estamos discutiendo, pero era el Chicho. Era el Chicho, claro. Sí, po. Y antes estaba el presidente Pedro Aguirre Cerda, que era Don Tinto. Don Tinto. Don Tinto. También era bueno. Alessandri también tenía uno, pero no me acuerdo cuál era. Bueno, a Alessandri era medio homofóbico, parece. Que era la señora. La señora le decían. La señora. El diario Clarín tenía una mención todos los días, cada día sagradamente molestaba a la señora, sugiriendo la homosexualidad del presidente Alessandri. Así es. Un humor que hoy día no podría hacerse en esos medios así tan grandes. No, hoy día tampoco se podría hacer, digamos, todos estos dichos en contra del presidente Allende, por ejemplo, el Chicho, contra Bernardo Higgins, el guacho, son apelativos súper feos, o sea, aparte que políticamente muy incorrecto, lo mismo con Alessandri, digamos, pero no deja de seguir ocurriendo. No deja de seguir ocurriendo, solo que, insisto, en que hay espacios más oficiales del humor y hay espacios más clandestinos del humor. Y en esos espacios clandestinos sigue conviviendo, sigue ocurriendo un humor machista, un humor homofóbico. Muy incorrecto. Muy incorrecto, digamos. Eso es así nomás. Eso también es parte de la naturaleza del humor. Lo interesante que ha ocurrido ahora último, en las últimas semanas, es la fijación con la ministra Mara Cedini, donde uno ve que efectivamente ha habido material, ¿no? O sea, ha habido errores y errores de forma, que son los que les gusta el humor. Exacto. No los de contenido, porque los de contenido se corrigen, pero los de forma quedan. Yo te voy a decir algo. Nunca había visto, y esto luego me hago cargo de lo que tú voy a decir, nunca había visto en una semana en 3 programas distintos que hicieran una imitación de la misma persona. Y mucho más. En 3 programas distintos hicieron una imitación de Mara Cedini. En el Muro. En el Muro, en el Destrece. El TC13, claro. Y el otro, no me acuerdo, creo que fue el Club de la Comedia. Pero además está circulando un tipo de humor popular sobre ella. Yo he visto, por ejemplo, unos anuncios de unos almacenes en Copiapó, que es donde el almacenero se pone una peluca y empieza a decir unas cosas. He escuchado también gente que tiene unos locales de masoterapia, por ejemplo, y también aparece una especie de Mara Cedini que nos imaginamos que es una Mara Cedini, también diciendo que los masajes son masajeadores y todo eso. Bueno, esto es bien jodido, la verdad es que, porque es la voz del gobierno. La imitación del Kramer también en ese sentido nos deja también un mal sabor de boca en esto, porque deja también a la ministra, y probablemente esta es la percepción que tiene mucha gente, deja a la ministra como una marioneta de otros. ¿Ya? Hay unas escenas en los reels de Kramer donde el ministro Quirós sale diciéndole lo que tiene que hacer y cómo tiene que hablar. Eso es muy complejo porque ella debiera proyectar más seguridad sobre lo que está diciendo, más seguridad justamente sobre lo que está diciendo, y que no le tengan que decir lo que está diciendo. Eso es...
¿Cuál es la impresión que tengo yo, por lo menos? Mi tesis de doctorado fue sobre humor político y sobre imitación, justamente. Mi conclusión ahí es que los humoristas de este tipo Kramer, por ejemplo, o el Spitting Image, o el Signals, o el Polonia, no son referentes internacionales. No es que creen una percepción de algo, sino que hay una percepción del político que está dando vuelta, que está como a punto de caer en una pera del peral, y ellos solo la hacen caer y la materializan. O sea, ellos toman algo y lo creciente. Ellos olfatean una cosa que está en el ambiente y la materializan en sus personajes o caricaturas, como tú lo quieras llamar. Con las exageraciones, obviamente, para que todos lo podamos entender y podamos entender el chiste. Porque también el humorista siempre va a buscar la masividad de sus chistes. Entonces... Ahora, la exageración no es gratis. No, esta exageración no está inventando. Exacto, pues si no, no funciona el chiste. No funciona el chiste. ¿Por qué? Porque tiene que producirse un fenómeno que es muy bonito, que es... Tiene que producirse, para que funcione un chiste a cualquier nivel, pero a nivel político es más complejo, a nivel político tiene que producirse una alineación entre la interpretación que hace el oyente del chiste y la intención que tiene el hablante que te cuenta el chiste. Claro. Sin decirte lo obvio, los dos están entendiéndose muy bien. La gracia que tienen los grandes humoristas como Luis Slimming, como Stefan Kramer, Edo Caroe, tienen la gracia de que nos podemos comunicar con esos personajes a la distancia entendiendo muy bien cuál es la intención que tienen y saben qué es lo que yo estoy interpretando y lo materializan en un chiste que nos permite comunicarnos a los dos. Pero ninguno de los dos dice lo obvio. Por lo tanto, eso significaría que en la cabeza de las personas la figura de Mara Sedini ya está significada y resignificada en la incompetencia, en el descontrol. En el error. En el error. En el error de la dicción, digamos, en el mal uso. El error formal. El error formal. Oye, a ver, ya, tú este tema lo has investigado, así que yo creo que es un muy buen tema para conversarlo y dialogarlo quizás más a fondo. Pero te quiero hacer una pregunta. Lo conversamos antes, pero ¿crees tú que alguien podría decir legítimamente de que hay una especie de escarnio directo hacia María Sedini, especialmente por ser mujer? Y que si fuese hombre quizás no la molestarían tanto. No lo sé, no me atrevería a decir eso porque yo creo que el problema que ella tiene es que es de otro carácter, es de competencia, no es de género. Y por lo tanto, cuando se produce una incompetencia, yo no veo que exista mucha piedad, aunque sea con hombres o con mujeres. ¿Por qué? Porque la incompetencia que ella está generando es en su tema. Es como que el ministro de Hacienda se equivocara en temas de Hacienda. Su tema, su labor en el gobierno es ser la voz que nos aclara lo que está ocurriendo. Es la voz del Estado que nos aclara lo que está haciendo el Estado. Y la percepción que estamos teniendo, a juicio de los chistes que están circulando, es que está siendo incompetente en eso. En cambio, el ministro de Hacienda puede ser enredado para hablar, ¿no? Puede no entendérsele porque habla de temas muy técnicos, muy complejos, pero no puede tener eso. ¿Por qué yo creo que no hay una mirada necesariamente de género? Porque la ministra de Seguridad, por ejemplo, también es mujer. Trinidad Steiner. Y también está acusada de mucha incompetencia en estos primeros meses. O sea, es que entonces, y contra ella no la han tomado. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que igual quisiera dar un punto ahí respecto a la mirada que uno podría decirse que hay una mirada misógina al respecto. Porque ponte tú, las dos ministras, que son las más cuestionadas, Trinidad Steiner y Mara Sedini, ahora además se les suma el cuchicheo respecto a temas sentimentales, ¿me entendí? O sea, eso como que también ha entrado en el mismo saco de la discusión. En el caso de Trinidad Steiner, a ella se le acusaba directamente de haber tomado una decisión de haber pedido la baja de Consuelo Peña, la jefa de inteligencia de la PDI, porque habría ocurrido una situación sentimental con un policía de Copiapó que después fue trasladado hacia la región metropolitana. Y en el caso de Mara Sedini, ahora salió un tema que tiene que ver relación con
con la pareja que tiene actualmente, que supuestamente, yo no sé porque yo soy súper malo en el tema de las copuchas, pero que supuestamente habría sido un hombre que estaba casado y que ella intervino entre medio y al final como que terminó con la relación. Y a veces siento que esos temas como que se los cargan mucho las mujeres, pero los hombres como que usualmente Sí, no se puede discuten. ser. Sí, puede ser, sin duda. Eso existe. Yo solo lo que yo solo quiero decir es que en el caso de Mara Sedini, No la molesta, o sea, la parodia no es por la ser mujer. parodia es claro, es por la incompetencia. Es por la incompetencia. Ahora, igual tampoco uno piensa, no sé si Mara Sedini ha sido la ministra más incompetente que hemos visto alguna vez respecto a un trabajo específico. De hecho, yo creo que en este gobierno no es la más incompetente. Yo creo que lo de seguridad es grave. O sea, yo creo que ahí hay un Sí, problema. no, lo que pasa es que la gente entiende mucho menos de seguridad, al menos en temas de programación o en temas de organización, digamos, cuál es la orgánica de un programa de seguridad, que es lo que entiende de comunicaciones. Al final Mara Sedini viene a ser como nosotros, que somos periodistas, que estamos de repente sometidos No, sí, el rostro, que estamos en los medios de comunicación y que cualquiera te puede criticar, ¿me cachai? Estamos tan expuestos que somos dados a ser personas criticables. Quizás el problema que enfrenta hoy día Mara Sedini es ese. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que también dentro del meme ha estado también, por supuesto, en la caída de los Ceremis. De hecho, no sé si viste una cantidad de memes que hubo hace una semana atrás que era como una chapita de una Coca-Cola que le dabas vuelta y te decía, te ganaste una Ceremia. Sí, andaban también Era unos muy cómico. como una especie de pantallazos de que a todos nos estaban llamando para ser Ceremi, así ya llamando a cualquier persona, ya llamando. Porque siguen cayendo, diga. Claro. Entonces, ese caso lo que nos resalta es justamente el problema de que se está instalando una idea de incompetencia respecto del gobierno. ¿Ya? Y, a ver, Pero ese es un problema ¿para quién? ¿Para el gobierno o es un problema para Chile? Es un problema para el gobierno. Es un problema para el gobierno. ¿Por qué? Porque en general, esto sí yo lo he estudiado, como que tratar de entender de qué se ríe el sátiro de ti. El sátiro de lo que se ríe es ¿de qué te pasa la cuenta el sátiro? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que te cobra el sátiro? El sátiro te cobra lo que tú prometiste. No más, ni menos que eso. Entonces, no hubo mucha sátira a que Boric llegara, sátira oficial, digamos, a que Boric cambiara de polola, cambiara de señor, porque como que lo entendíamos como un personaje joven. De hecho, el mismo Luis Slimming lo normalizó en una rutina, así como yo creo que la polola quiere terminar con él. Bueno, efectivamente, después terminó, pero como que cuadraba con la edad. Brosoli le decía. Pero él no prometía algo distinto que eso. Pero este gobierno prometía competencias, porque se supone que el gobierno anterior era profundamente incompetente. Ahora, yo haría una diferencia respecto a una cosa, es que en el gobierno anterior la figura a la cual se atacaba era el presidente. Claro, pero aquí eso es lo que me preocupa, que esto empieza a subir y llegue al presidente. Pero yo siempre sentí que la sátira hacia Gabriel Boric era como condescendiente con el presidente, especialmente desde el mundo artístico. Siempre sentí que las bromas eran como muy condescendientes, era como que era como molestarlo, pero no hacerle daño, ¿me entendí? Sí, pero es que al mismo tiempo es un personaje que no entraba en esa pelea. Se peleaba con los periodistas, pero nunca se iba a pelear con los sátiros. En cambio, ¿cuál es el problema con los gobiernos autoritarios? Como la autoridad que nos quiere proyectar Kast, que tienden a reaccionar mal con los sátiros. Entonces, no vaya a ser que empiecen a molestar al presidente y el presidente se pique. Pues de hecho, en el muro hay una imitación del presidente. Claro. José Y si el presidente se pica, ahí sí que perdemos todo, porque tú nunca le vas a ganar un payaso. Nunca. O sea, un político peleando con un payaso, jamás. De hecho, jamás, es lo peor que jamás. podía hacer. Es lo peor que puede hacer. Es lo peor que puede hacer. Entonces yo lo que veo en personajes como en el muro, en las imitaciones del Kramer, es que los sátiros están empezando a molestar al presidente. Ya Mara Sedini ya está. Quirós ya está, digamos, y ya están, van por el presidente. Yo lo único que creo que falta es que no le pillan una beta que funcione bien como para provocarlo. Pero Claro. si lo provocan,
Y el presidente cae en la provocación, que eso es lo que nunca hizo Boric. Nunca cayó en esas provocaciones y por lo tanto... Es que en general los presidentes nunca caen en eso. Luego también hay que Piñera, considerar... me acuerdo que un tiempo lo imitaban mucho y Piñera se reía y decía, no, ¿qué decía el presidente Piñera? Mientras lo hagan con respeto nomás. Sí, no, Piñera siempre se tomó esto con una altura de mira. Ojalá lo hubiera tenido para otras cosas, pero era... O sea, nunca se peleó con ellos. No, y de hecho dicen que se reía mucho con su... Él dice con la que siempre se imitación reía y él siempre decía que se reía. Pero el presidente tiene que cuidarse de no reaccionar mal, de no dar una mala señal, porque una pequeña mala señal que tenga sobre alguien va a reaccionar, le puede costar caro. Oye, y en ese sentido, en términos de su imagen ¿tú crees pública, que un gobierno puede tomar el humor como un termómetro de su gestión? uno esperaría que sí, que junto en toda la batería de cosas que tienen los gobiernos para seguir lo que llaman, ya sea el estado de ánimo o la opinión pública, como quieras que sea llamarlo, el humor sea una de ellas. O sea, los políticos leían la revista Topase para saber qué estaba pasando con ellos. También la leían, ¿no? Porque era parte de lo que estaba ocurriendo. Era parte de saber lo que está ocurriendo contigo y con tu imagen y con cómo está siendo recepcionado. Y aparecer en revista Topaz igual significa que eres alguien. Es que ahí vuelvo al punto de imitar al profesor, imitar a la directora del colegio. Sí, tú me dijiste al principio, o sea, si políticamente te están molestando, es porque eres alguien, o sea, no, tampoco... Claro. Y te van a provocar, te van a provocar. Eres alguien, lo cual está bien. El ministro Quirós, por ejemplo, no ha hecho ninguna mención a esto. ¿Por qué? Porque las imitaciones del Kramer lo dejan prácticamente como el vicepresidente de la República. Aquí el problema es para el ministro del Interior. Los ministros que están más arriba en la jerarquía de Quirós y que no están siendo imitados. Significa que no mandan frente a la opinión pública, que frente a nosotros... la sociedad no nos cacha. La sociedad no los cacha. Entonces es un problema para esos ministros que están más arriba en la jerarquía y resulta que imitan a Quirós. O sea, que el Kramer imita a Quirós. Yo celebro el retorno del Kramer en general. Yo creo que es un actor político relevante en la sociedad chilena. A mí la verdad que no me causa mucha gracia, pero tampoco podría repetirte que es un tipo muy talentoso. Claro, pero por ejemplo cuando fue al Festival de Viña el año 2020, después del estallido social, en La Moneda había gente que tenía susto por la actuación. O sea, ese es el nivel que produce cuando el gallo hace bien su trabajo. Cuando el gallo hace bien su trabajo, genera preocupación en el gobierno. Entonces, creo que... No, es una crítica espectáculo, pero yo creo que a Kramer le hizo muy mal esa aparición. No, salió muy mal. Alabando a la primera línea, digamos. Yo siento que... Porque no entendió el olfato que ya había en la sociedad, de cansancio, de agotamiento con los temas de primera línea, desorden en las calles, ya había un agotamiento. Y que quizás había un discurso social que estaba muy fuerte en esa época, el 2020, en el sentido de que todos sabíamos de que el chancho estaba mal pelado. ¿Cierto? Pero es que eso lo dice y lo deja claro la actuación de Jorge Alís el 2019. Claro. Esa está clara. Ahí están todos. Eso es previo al estallido. Eso es previo al estallido. Ocurre en octubre. Ahí están todos los temas del estallido. Están todos presentes ahí. Y de ahí, si uno mira para atrás, están las actuaciones de Edo Caroe, de Natalia Valdebenito. Todos los temas estaban. O sea, los humoristas ya habían dicho todo. No había para qué darle muchas vueltas. Y Kramer llega tarde a esa. Ese es su problema. Entonces, claro, ahí quedó y bueno, ya ha pagado todo este tiempo la difamación. Sí, no, sí, se la cobraron. Se la hemos cobrado. Pero se la hemos cobrado. En general, yo hablo en torno a la sociedad porque, claro, llegó Placé. No. Pero eso es porque la sociedad reconoce que él como sátiro tiene un rol en la sociedad que cumplir. Y en ese momento lo cumplió mal. Si por algo las cortes tienen un bufón, porque hay un rol en la sociedad de reírse del poder. Y uno espera que quien se ría del poder lo haga bien, porque nos está cumpliendo un rol dentro del sistema político. Y ojo, que en la corte lo único que se podía reír del rey era el bufón. Entonces tienen un rol que cumplir. Son importantes. Y yo encuentro que ahí el Kramer no tomó en serio su rol. Lo que tendría que haber hecho era reírse de la primera línea. Y no claro. Eso era lo que tendría que haber salido. Ahí tendría que haber salido con esa jugada. Pero porque después ha habido humor
riéndose de eso, ¿no? O sea, Violento Parra ha hecho algunas cosas, Sí. Sole ha hecho algunas cosas y han funcionado bien. No, de hecho ahora como que hay permisividad para reírnos del estallido. O sea, como Claro, ahí. Es como la pandemia, la pasamos mal, pero ya riámonos, ya pasó ya. Entonces, bueno, comedia es tragedia más tiempo. Esa es la fórmula. Es una buena definición. Tragedia más tiempo. Y en este caso, claro, lo que ocurrió en el Kramer es eso, porque no cumplió su función. Y la sociedad le tiene asignada una función. Entonces, si va a volver y va a cumplir su función, creo que le hace bien al sistema democrático. Mario, lo que nos encontramos hoy día, el estado actual en el cual nos encontramos hoy día respecto a lo que está ocurriendo con la gestión de Mara Sedini, que ya al final es como cada día algo nuevo, digamos, más material, digamos. ¿Qué posición le cae al gobierno? Yo creo que está súper complicado en el sentido de que caiga una ministra a un mes de asumir un gobierno siempre es una pésima señal. Y la vocera, una ministra importante. O sea, un ministerio importante, parte del comité político. No, es muy mala señal. Y el problema es que efectivamente, o sea, no va a caer por el Kramer. Pero me refiero que al final va a caer por errores. Suma. Todo esto suma. Yo necesito una vocería que uno se la tome en serio, ¿no? O sea, que te transmita qué es lo que está ocurriendo, que te explique qué es lo que está ocurriendo, que no deje flancos abiertos, que le cierre flancos a los otros ministros. Ella tiene que salir a jugar, a cortar centro, no puede salir a entregarle la pelota al rival, no puede, así como está. Ahora, yo creo que Mara Sedini igual se nota, una mujer inteligente, una mujer capaz, probablemente sobreestimó sus capacidades frente a esto, pero no habría por qué negarle la posibilidad de aprender, ¿no? Quizás aprende. ¿Te parece que un ministerio es un lugar para ir a aprender cosas? Pero es lo que tenemos. Quizás aprende, mejora y sale adelante, no hay ningún problema. Lo complejo para ella, yo creo que en este momento es sobrevivir esta pasada y que y creo que lo puede sobrevivir en la medida en que sigamos sin oposición. Porque si aquí hay alguien que no está trabajando en la oposición, o sea, no sabemos. Pero yo siento que hay cierta lógica en eso. El otro día leí una portada de la revista Times que mostraba al presidente Jinping, el presidente de China, de fondo, y de frente se veía a Trump hablando, digamos. Y la portada decía, no interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Y a veces siento que quizás lo que está haciendo la oposición actualmente es como... Ojalá sea eso, porque hablaría de qué están pensando, pero... Sí, déjenlos, porque la verdad es que se están cayendo con sus propias palabras, digamos. Hay discusiones, hay propuestas, obviamente se presentó la ley miscelánea el día de ayer, hay contrapropuestas por parte del Frente Amplio. Que ya le pusieron la ley Tutti Frutti. Ya le pusieron la ley Tutti Frutti. En referencia al humor, ¿no? Pasando nuevamente al humor. Yo siento que quizás la oposición está observando un poco, viendo hasta dónde más puede estirar, digamos, el chicle del gobierno respecto a los errores que vienen ocurriendo, porque lo que conversaba acá con Mauricio Parterriu, que tú lo ubicas también, un académico en la universidad, y él me decía de varias formas que la decisión de no intervenir en MEPCO, por ejemplo, que para él le parecía correcta. Y la lógica que aplicaba Mauricio era que efectivamente, cuando tú no sabes cuánto va a durar un conflicto, gastarte quizás la plata hoy día te va a provocar un problema más grave mañana, en el sentido de que efectivamente la gente va a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Y por qué no subiera la encina? Quizás el golpe, el impacto es mucho mejor que ocurra ahora y no mañana. Y quizás mañana ponerle algo más, ¿me entendí? Que uno puede ser una conversación que puede ser que esté realmente legítima. Si el tema ha sido siempre la comunicación, es cómo se comunican las cosas, cómo se dicen las cosas. Esa indolencia que ha demostrado el gobierno para hablar de cosas que son tan sensibles para la gente. Es como, por ejemplo, que no te duela decir que va a subir el pan. Que es algo tan sensible para las familias chilenas, ¿me entendí? El pan, porque es algo muy, muy de este país. Casi el arriendo. El arriendo, qué sé yo, el hipotecario, subió 40 lucas la UEF, o sea, a fin de mes te cuento, ¿cachai? Cuando me llegue el pago del hipotecario. Yo siento que los problemas siempre han pasado por ahí, y quizás por eso la oposición está un poco más callada, viendo cómo se están atrapando solo en sus propias promesas.
Me parece, sus errores. me parece terapéuticamente bueno creer eso. Creer que tenemos una oposición que está pensando y está Quiero pensando creer su eso, movimiento. dime. Quiero creer eso. Yo en realidad creo que están como astronautas desconectados, no están a la deriva y no tienen cómo pararse frente a esto. De hecho, uno podría decir más bien que justamente la oposición, a nivel discursivo, ha venido desde el humor. Mario, humorista. para cerrar, no te quiero poner en aprieto, pero si alguien dijera, ¿sabes qué me interesó lo que hablaron acerca del humor y la política? ¿Tenéis como alguna idea de algo que alguien pudiese revisar, leer? Por supuesto, mis propias publicaciones. Pueden entrar a mi perfil académico en Google cuéntalo, Scholar. Carlos. Y ahí tengo varias publicaciones sobre humor. ¿Cómo te buscan? Mario Álvarez Fuentes, nada más. ¿En dónde te buscan? ¿Google? En Google Scholar. Ya, perfecto, Google Scholar. Ahí te pueden encontrar tantas publicaciones Y ahí acerca hay publicaciones. de política y humor. Están abiertas para toda la gente. Perfecto. Mario, te quiero dar las gracias como siempre estar presente acá en Hoy Fue Pauta de UFRO Radio. Te espero en la próxima semana. El próximo jueves todavía vamos a estar acá el viernes feriado. El viernes feriado. Ya, o sea, el